Te alabamos, Señor Jesús. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeado de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Oh, precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Oh, precioso Jesús, oh, amado Señor. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás
tómate unos segundos para pensar en el amor grande del Señor Jesús, en el sacrificio que Él hizo en la cruz, dando toda su vida, entregando todo, y que siendo Dios no le importó el despojarse de su gloria y el venir a morir en la cruz, el venir a darnos un ejemplo de obediencia, de sujeción al Padre. Dile: Señor, yo quiero ser como tú, quiero ser obediente a ti. Dile: Señor, yo quiero ser como tú, quiero ser obediente a ti, precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si estás junto a mí. Una vez más dile: precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Te alabamos, Señor, por siempre y siempre queremos exaltar tu nombre, Jesús. Amén. Vemos nosotros una sociedad llena de inmoralidad, llena de corrupción, llena de violencia, llena de maldad, con mucha ciencia, sí, según la profecía de Daniel. Y uno ve toda esta inmoralidad y toda este caos global en la sociedad. Y todos sabemos que la familia es el núcleo de la sociedad, ¿sí? Y por estar así la sociedad, vemos que la familia está en caos, la familia cada vez se degrada, ¿sí? Pero hay un diseño para la familia, ¿sí? Y ese diseño fue de parte de Dios. Entonces, nosotros anhelamos poder cambiar esta realidad, y para poder cambiar esta realidad tenemos que volver al diseño de Dios, ¿sí? Dice la Escritura en el libro de Génesis, este es el libro de las generaciones de Adán: el día que Dios creó al hombre, a la imagen y semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set, ¿sí? Entonces, ante toda esta situación global de maldad, de iniquidad, de pecado, de inmoralidad, de depravación, ¿sí?, nosotros vemos que hay un ataque directamente contra el diseño de Dios, que es la familia, ¿sí? Y esa es la agenda global del infierno. La familia es el foco del enemigo desde su creación. En el huerto de Edén encontramos
el primer conflicto familiar entre el hombre y la mujer, a quienes Dios llamó Adán, porque eran una unidad perfecta. Cuando Dios llamaba a Adán, venían los dos. ¿Sí? Era una unidad perfecta creada a imagen y semejanza de Dios. Eso está en Génesis 5:2. ¿Sí? Cuando el hombre peca, ¿sí?, incitado por la mujer a través de la serpiente, Génesis 3:6. Y aquí quiero hacer un pausa, porque y yo he platicado con hombres que le echan directamente la culpa a la mujer, y yo les he preguntado, ¿y dónde crees que estaba el hombre mientras esto sucedía? Y ellos dicen, seguramente Adán andaba ocupado en sus labores, pero no, la Biblia dice en Génesis 3:6 que ahí estaba el hombre presente en el diálogo que tenía la mujer con la serpiente. ¿Sí? ¿Qué hacía el hombre? Que no supo cuidar su matrimonio. ¿Sí? No le echemos toda la culpa a la mujer. ¿Sí? Realmente, cuando Dios le pregunta, no le pregunta a la mujer, Dios pregunta al responsable. El responsable era el varón. ¿Sí? Él era el varón. ¿Sí? Él le dijo, dime, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? Le preguntó al responsable. Dios buscaba al responsable. ¿Sí? La mujer habló verdad, la serpiente me engañó. ¿Sí? Pero se rompió esa unidad. ¿Sí? Entonces, cuando ambos comen, se abren sus ojos y se descubren como dos seres individuales. Ahora ya no eran uno. Ahora se descubren ellos como dos seres individuales, dando inicio al egoísmo humano, a la maldad, perdiendo así la imagen del Creador. Y una de las cosas es que sus almas en ese momento son cautivadas por los malos deseos y pasiones. Es allí donde Adán descubre a Eva como alguien diferente a sí mismo. ¿Sí? Esta agenda global del infierno continúa hasta hoy. Ha sido el ataque directamente contra la familia, contra el matrimonio. Si nosotros queremos cambiar esta realidad, ¿sí?, tenemos que buscar el diseño de Dios para el matrimonio, el diseño de Dios para la familia. Sabemos que Dios tiene un diseño para el matrimonio. ¿Sí? El matrimonio, ¿verdad?, es el núcleo de la familia es el núcleo de la sociedad. Un matrimonio es compuesto por un hombre y una mujer. Cuando vienen los hijos, se llama una familia. ¿Sí? Entonces tenemos que ver todo este caos que impera, ¿sí?, para que entendamos que hay un plan orquestado para la destrucción del maravilloso diseño divino. ¿Sí? Como punto de partida, creemos que la familia, creación gloriosa y perfecta de Dios, no está en crisis. Dios no creó nada imperfecto, ni con error, ni con fallas. Debemos entender que lo que está en crisis es el hombre y mujer que componen un matrimonio, que alejados de Dios, expresan a través de sus actos el gobierno del alma. Ese es el problema que nos impide poder llegar a ser uno, porque cada uno expresa por lo cual está gobernado. Y si gobierna el alma el alma de la mujer o gobierna el alma del varón, va a haber conflictos. ¿Sí? Siempre va a haber conflictos. Debemos aprender a ser gobernados por el Señor, por el Espíritu del Señor, para poder expresar las virtudes del Señor. ¿Sí? Y eso fue lo que pasó ahí. ¿Sí? Entonces, no está en crisis la familia. Lo que está en crisis, lo que está en conflicto es el hombre y la mujer que conforman el matrimonio. ¿Sí? Porque están alejados de Dios.
y expresan el gobierno de su alma. La familia no está en crisis, pero los que lo componen, sí, están destruyendo el modelo divino al caminar ignorando no solo el diseño, sino al diseñador. ¿Sí? Fue Dios el diseñador, fue el Padre de la creación, el diseñador, ¿sí? Y Él diseñó el matrimonio y Él diseñó la familia. Lamentablemente, muchas familias que se acercan a Dios y asisten a distintas congregaciones traen incorporado el chip del sistema de este mundo respecto a la familia y separan la vida doméstica de la vida espiritual. ¿Sí? Y no se puede separar la vida doméstica de la vida espiritual, ni la vida social, ni la vida laboral de la vida espiritual. ¿Sí? Por ahí dice un dicho que el que es perico donde quiera es verde. ¿Sí? Donde quiera, uno es un ser espiritual en la casa, ¿sí? En la iglesia, en la sociedad, en el trabajo laboral. Lamentablemente está el chip del sistema de este mundo, ¿sí? Esto ha causado mucho mal a los hijos, a los parientes, ¿sí? Porque ven una dicotomía en el diario vivir. Nos ven partir a nuestras congregaciones, nos ven cantar, nos ven alabar, pero nuestras vidas íntimas y nuestras vidas familiares es otra cosa que no debiera ser así, porque esto está estorbando la expresión de Dios, porque esto está estorbando la expansión del reino, ¿sí? Esto trajo aparejado varios males que debemos considerar, ¿sí? Hablamos de corrupción, ¿sí? Y esto se ha instalado en las familias que profesan a Cristo como Salvador. Nos quejamos, nos indignamos, nos dolemos cuando vemos actos de injusticia, de maldad en los políticos, en los gobernantes, en los que están en autoridad, ¿sí? Pero debemos detenernos a pensar que muchas de esas personas salieron de hogares de buena moral y costumbres y aún con principios religiosos, ¿sí? ¿Usted sabía que Hitler se proclamaba creyente, se proclamaba cristiano? Sabemos de niños que fueron instruidos en las escuelas dominicales, como Elvis Presley, que se alejó del Señor. Él tenía un destino, una asignación, pero por la mala instrucción paternal, él se desvió, ¿sí? Entonces, la corrupción nace en el seno del hogar, cuando la mentira, el ocultar, la falsedad, la hipocresía, la religiosidad son moneda corriente, ¿sí? Hay mucha hipocresía en los matrimonios. Aprendemos a ocultarnos cosas, mentimos uno a otro, ¿sí? La falsedad en los matrimonios, en la familia, ¿sí? Y esto los hijos lo ven y lo naturalizan y piensan que es natural, que es algo muy natural ser un hipócrita, que es algo muy natural mentir, que es algo muy natural ocultar las cosas, ¿sí? Es fácil decir a los niños, no mientan, pero nos encontramos haciéndolo cuando inventamos una enfermedad para no cumplir con el trabajo. Cuando alguien nos requiere en el teléfono y les mandamos a decir que no estamos o estamos durmiendo y no es verdad, ¿sí? La corrupción es vivir la religiosidad de exigirle a los hijos que oren, se congreguen, sean correctos y no somos el ejemplo que ellos necesitan ver y seguir. La corrupción, ¿sí?, se da en el seno del hogar. Creemos que crean en un Dios al cual le robamos.
Creemos que creen en un Dios en el que desconfiamos que es capaz de cuidarnos. ¿Sí? Al que culpamos ante cualquier adversidad. ¿Cómo pueden creer nuestros hijos cuando nosotros no les enseñamos a confiar plenamente en un Dios? Y sabemos que va a haber adversidades y que hay situaciones, pero que todas son parte del propósito divino. ¿Sí? Le robamos a Dios al no reconocer a Dios que todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de Él. ¿Sí? Y que debemos ser generosos. ¿Sí? La corrupción nace en el hogar. ¿Sí? Todas esas personas que están en autoridad, todas esas personas que están en el poder, en la política, nacieron, crecieron bajo la sombra de un matrimonio. ¿Pero qué clase de matrimonio? ¿Sí? Indolencia. Eso también se manifiesta en los hogares, donde nos preocupa más qué carrera seguirán nuestros hijos que su futuro eterno a través de la salvación de sus almas. Tú sabes que el niño desde que nace tiene un alma y que si nosotros no cuidamos su almita va a ser influenciada, su almita va a ser instruida por el sistema de este mundo. Ojalá tuviéramos un corazón, y tenemos que tener ese corazón de poder cuidar el alma de nuestros hijos, como el Cana y Ana, me parece que eran la madre de Samuel. Samuel fue dedicado a los 3 años, fue llevado a los pies de Elí, y Elí se encargó de instruirlo. Fue a los 12 años que él oyó la voz de Dios. Igual que el Señor Jesús, a los 12 años que él dijo: me es necesario estar en la casa, en los negocios de mi padre. Samuel tuvo que decidir entre seguir y amar a Dios voluntariamente. Llevaba una buena instrucción. Tenemos que preocuparnos por una buena instrucción, por nuestros descendientes, para que a los 12 años, cuando sepan discernir el bien y el mal, ellos puedan decidir, elegir el bien. ¿Sí? Jesús, dice la Escritura, comerá mantequilla y miel hasta que sepa discernir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Su bien y su mal estaban durante esos 12 años, ¿verdad?, en el Padre. Pero cuando despertó la conciencia, él tuvo que elegir. ¿Sí? Pongamos fundamentos correctos, pongamos instrucción correcta a nuestros niños. ¿Sí? Mira, preocupémonos más por su futuro eterno a través de la salvación de sus almas. Padres que suplen la culpa, dando cosas materiales para aliviar el remordimiento de no atenderlos, de no cuidarlos, de no instruirlos, de no entrar en su mundo, en su vida. ¿Sí? Los bebés, los niños tienen un mundo y confrontan situaciones que para ellos les parecen muy grandes, ¿sí?, y necesitan la atención, el dialogar. Padres que nunca tienen tiempo, que viven ensimismados en sus propios problemas personales, en sus problemas financieros, pero no hay cavidad para su descendencia. Y pasan los años, los niños dejan de ser niños, se vuelven adolescentes, se vuelven jóvenes, y luego se preguntan: ¿qué le pasó a mi hijo? ¿Por qué está así? ¿Sí? Porque fuimos indolentes, porque no tuvimos el cuidado de velar por ellos, de instruirles, de amarles, de corregirles. ¿Sí? El amor frío. Esta es una de las estrategias diabólicas en la que la familia ha sucumbido. Es el descuido de la herencia. Tú sabes que tus hijos son una herencia. El Salmo 127, verso 3 dice: herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. ¿Sí? Es una herencia, la familia es una herencia. Y una herencia se debe administrar, se debe cuidar. ¿Sí?
para que de esa familia nazca otra familia mejor que la primera. La familia es la heredad recibida para administrarla fielmente y hacerla prosperar. ¿Sí? Las familias que temen a Dios, que aman a Dios, que sirven a Dios, que expresan la vida de Dios son familias conocidas. Asimismo las familias que son inmorales, las familias que son donde el pecado les esclaviza, son conocidas, ¿sí? El amor frío es desidia, descuido, adormecimiento, desgano. Es no trabajar en el diseño divino que nos fue confiado. Fuimos llamados a formar familias que colaboren con el propósito divino. Hay un propósito eterno de Dios y tenemos que entender el corazón de Dios, ¿sí? De tener una familia en Cristo, una familia a través de la cual, ¿verdad?, el Señor se ha propuesto reunir todas las cosas en Cristo. ¿Sí? Familias en las que todos sean participantes del plan eterno, papá, mamá, hijos. ¿Sí? Es nuestra responsabilidad cuidar esa herencia. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Sí? Hemos descuidado a los niños que se han hecho grandes y han traído estragos a la sociedad. ¿Sí? Las cárceles están llenas de gente que nació, que fue niño, que tuvo sueños, que tuvo ideales, pero que lamentablemente fue descuidado. Los padres debemos ponernos al día constantemente en cuanto a estrategias se refiere. La Escritura dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. ¿Sí? El enemigo está enfocado en destruir la familia. ¿Sí? Porque el enemigo anda como león rugiente y no descansará nunca para destruir la obra perfecta de Dios. La familia es una cuestión de estado. Y cuando hablamos de estado es, por ejemplo, tu estado de salud, tu estado mental, ¿sí? El estado de la sociedad de paz. El estado está protegido, cuidado estratégicamente y capacitado para cualquier eventualidad de amenaza, destrucción, guerras, etc. Debemos comprender que la familia es el primer estado a cuidar. Como hijos de Dios tenemos que cuidar el estado de nuestra familia. Es importante. Y Dios nos ha capacitado para poder cuidar el estado de nuestra familia, con principios, con el Espíritu en nosotros. ¿Sí? La familia es la responsabilidad primaria de los padres. En el cristianismo se ha desvirtuado este concepto y realidad, invirtiendo las prioridades, sin conciencia del daño que hemos producido en nuestra herencia. Padres y madres y ministros, debemos entender que cuidar a nuestra familia es prioridad fundamental. Y de lo que le cuidemos dependerá su futuro. ¿Sí? Yo le hablaba ahorita a mi nuera de un hombre que conocí en Houston ministrando. Él es cuarta generación. Es decir, que su bisabuelo, su abuelo, su padre y él han sido ministros del Señor. Y cuando este hombre empieza a predicar, inmediatamente la unción se siente. ¿Sí? Él empezó a predicar a los 16 años. ¿Sí? Él escribe La casa favorita de Dios, Los captores de Dios, El corazón de un buscador de Dios. Les recomiendo estos libros. ¿Sí? Mira, yo creo que no hay peor cosa que partir de este mundo y dejar a los hijos, a los nietos, bregando sin saber a dónde ir. Partir de este mundo sin dejar claro el camino
a nuestra herencia, es una tragedia. Sí. Debemos asumir la responsabilidad de cómo administramos nuestra familia para que sea parte del propósito de Dios. El apóstol Pablo nos exhorta a ser modelos de padres. ¿Sí? Al enseñarnos a amarlos, a cuidarlos, a aconsejarlos, exhortarlos, animarlos. ¿Sí? Administremos bien nuestra familia. Somos administradores de hogares. Bajo un buen administrador todo prospera. Los hogares prosperan bajo una buena administración. Administramos vidas. ¿Sí? Vidas que debemos nosotros saber cuidarlas. La vida de la esposa, la vida de los hijos, la vida del hogar. Administramos hijos que van a crecer. ¿Sí? Administramos las gracias que saldrán de ellos. Tenemos que saberlos observar. Hoy yo veo a mis hijos y cada uno tiene su gracia diferente. ¿Sí? Y solo por la gracia de Dios operando en la vida de mi esposa y en mí, ¿sí?, pudimos crear 4 hijos que hoy no son una carga para la sociedad, sino que son una bendición para la sociedad y para la iglesia. Administramos su futuro. ¿Sí? Ningún padre debe enterrar a su hijo, y menos el hijo que se desvió, que se separó. ¿Sí? Administramos su futuro. Por eso el amor es importante para disciplinar, para corregir. ¿Sí? Porque va a atravesar sus tiempos. Administramos una descendencia. Y yo quiero ver a los hijos de mis hijos sirviendo. Yo quiero ver a los hijos de mis hijos sirviendo al Señor, amando a Dios. Por eso toda mi vida me ha gustado buscar al Señor y dejar una plataforma para que mis hijos partan de ahí. Y a ellos les toca trabajar. ¿Sí? Entonces, decíamos que el apóstol Pablo nos exhorta a ser modelos de padres, al enseñarnos a amarlos, a cuidarlos, a aconsejarlos, exhortarlos, animarlos. Y generalmente se leen estos pasajes en el contexto de la iglesia. ¿Sí? Debo amar a mi hermano, debo cuidar a mi hermano. ¿Sí? Y nos olvidamos que la primera iglesia es el hogar. Es allí donde debemos primeramente a ellos amar, a ellos perdonar, a ellos tenerles paciencia, a ellos enseñarles. ¿Sí? Es ahí. Mira, decíamos que el enfoque del infierno es la destrucción de la familia. Y que no debemos descuidar, ¿verdad?, que hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no debemos ignorar sus maquinaciones. Y una de las estrategias de estos últimos tiempos, ¿sí?, que atentan contra el diseño divino, número 1 es el ESI, la educación sexual integral. El Estado se cree responsable de enseñar sexualidad a nuestros hijos. Incluye las enseñanzas de toda diversidad de prácticas sexuales, ¿sí?, métodos anticonceptivos para disfrutar libremente el sexo, dando por sentado ese estilo de vida para los niños. El Estado no tiene por qué entrar, ¿sí?, en la educación, en la formación de nuestros hijos, y mayormente en esta área. Padre, tú tienes que enterarte y tú también tienes que tener la sabiduría para cómo educar a tu niña, de cómo educar a tu niño. ¿Sí? Otra estrategia es la ideología de géneros sexuales. ¿Sí? Actualmente hay más de 150 diversidades de géneros sexuales. Y la Organización de las Naciones Unidas lo aprueba. ¿Sí?
El objetivo, naturalizar esta aberración, destruyendo la niñez, la imagen perfecta de familia creada por Dios. Recordemos que Faraón mató a los niños en los tiempos de Moisés. Herodes mató a los niños en tiempo de Jesús. Hoy, esta ideología representa a los faraones y a los Herodes modernos. Por eso tenemos que ver bien, siéntate, ¿qué es lo que ve tu hijo? Siéntate, analiza lo que ve tu hijo, tu hija, ¿sí? Selecciona lo que va a ver, porque va a entrar a su alma, va a entrar a su mente, va a entrar a su corazón, y si llega a su corazón va a ser difícil de arrancarlo, ¿sí? Mira, tenemos que ser más realistas, ¿sí? Frente a esta realidad encontramos una iglesia adormecida y en desidia respecto a manifestar la vida de Cristo en los hogares, ¿sí? Pensamos que una reunión estuvo fabulosa cuando vemos danzas, brincos, ¿sí? Pero no vemos cambios. Llegan a la casa con gritos y con amenazas. Llegan a la casa, ¿sí?, sin la vida que según manifestaron en la reunión, ¿sí? Tenemos que manifestar la vida de Cristo, expresar a Dios en nuestros hogares. Es ahí una iglesia enfocada en recibir solamente de Dios. Dame, dame, dame. Una iglesia encerrada en actividades y liturgias. Una iglesia con un mensaje egocéntrico. Una iglesia que vive por lo temporal, pasajero y externo, no por lo eterno. ¿Sí? Dios tiene un propósito eterno de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, pero en el Cristo Jesús corporativo. Y cuando decimos el Cristo Jesús corporativo, hablamos de Cristo la cabeza y la iglesia su cuerpo. La iglesia que ha sido conformada a través de las generaciones por hombres y mujeres que se dieron a la tarea de purificar sus almas. ¿Sí? Una iglesia enamorada de la revelación, descuidando a la familia. No debemos descuidar a la familia. Nuestra responsabilidad como padres marcará el futuro generacional de nuestra descendencia. Asumamos nuestra responsabilidad. Cuida tu herencia. Cuida tu herencia. ¿Sí? Porque en la medida que tú seas responsable, ¿sí?, tú estás marcando el futuro de tu descendencia. ¿Sí? Mira a Abraham. Me parece que en Génesis 18:9, el Señor dice: encubriré lo que voy a hacer a Abraham, porque yo sé bien que Él mandará a sus hijos a que me obedezcan. Qué rico, ¿verdad?, que tú y yo podamos ser padres, donde Dios no encubre las cosas que va a hacer. ¿Por qué? Porque nos hemos propuesto mandar a nuestros hijos que obedezcan a Dios. ¿Sí? Es tiempo de salir del yo, del mí, para enfocarnos en ellos. ¿Sí? Es un tiempo importante, ¿sí?, de salir del yo, del mí, ¿sí?, porque pensamos en nosotros, ¿sí? Mujer, madre de familia, hombre, padre de familia. Yo tengo entendido que cuando te casas, te mueres a ti, ¿sí? Y vienen ellos. Yo recuerdo, ¿verdad?, que cuando me di cuenta que tenía 4 hijos pequeños, dije: wow, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Dejé de comprarme cosas y me enfoqué en ellos. Porque los hijos no son el futuro, son el hoy. Los hijos son el hoy. ¿Sí? Los hijos son el hoy. Preocúpate hoy por ellos. Preocúpate. ¿Sí? Trabaja con ellos. Enséñalos a que llegue un momento a que oigan de Dios. ¿Sí?
Y si ellos van a oír de Dios, van a tener su libertad de elegir. Pero si fueron instruidos, si fueron formados, si fueron colocados fundamentos correctos, te aseguro que ellos van a decidir amar a Dios. ¿Sí? Se debe despertar la conciencia primero en nosotros, los adultos, los padres. ¿Sí? Somos responsables del lugar que le dejamos al Estado. ¿Sí? El Estado no debe interferir en la educación sexual de nuestros hijos. ¿Sí? Entonces debemos realizar una mea culpa. Somos culpables. Porque estamos dejando que el Estado asuma responsabilidades que no les corresponden. Y el Estado está luchando por tratar de implementar toda esta ideología de género, toda esta educación. ¿Sí? Y los padres ignoran y están callados. ¿Sí? Debemos defender nuestra descendencia. Debemos defender nuestras generaciones. ¿Sí? Es el tiempo de poder pararnos y pelear por nuestra herencia. ¿Sí? Yo he peleado por mi herencia. Cuando vi la mala educación en el Estado, ¿sí? Decidí levantar una escuela. No tenía nada, ¿sí? Pero decidí levantar una escuela. Y Dios nos permitió levantar una escuela donde mis hijos crecieron ahí, por lo menos en la primaria. Debía haber tenido el corazón para levantar la secundaria. ¿Sí? Peleé y sigo peleando por mis generaciones. Mira, así como un médico estudia años y años, me parece que 3 de preescolar, 6 de secundaria, 9, 3 de bachillerato, 12, 5 de la carrera, 17, y 2 o 3 años de servicio. Se pasa estudiando y finalmente se gradúa. ¿Sí? Entonces, todos los años vividos en la familia deberían de graduarnos para la vida. El tiempo que tú vives en un buen hogar debería de graduarte para la vida. ¿Sí? El hogar debe ser un lugar de graduación para la vida. ¿Sí? Ahí eres entrenado, ahí eres amado, ahí eres corregido, ahí eres instruido, ahí aprendes a amar, ahí aprendes a pedir perdón, ahí aprendes a perdonar, ahí aprendes a tener paciencia, ahí aprendes. ¿Sí? Mira, la familia debería ser la universidad del hogar. ¿Sí? Cada hogar debería de aportar un buen elemento para poder cambiar esta realidad presente. Pero tenemos que volvernos al diseñador, que es Dios. Y tenemos que pedirle que nos revele cuál es mi diseño como hombre, cuál es mi diseño como esposo, cuál es mi diseño como padre, cuál es mi diseño, cuál es el diseño tuyo para mi matrimonio, cuál es el diseño tuyo para mi familia. Deberíamos preguntarle a Dios. Y nos ha dado el Espíritu Santo que nos enseñará todas las cosas. Él nos enseñará los diseños de Dios. ¿Sí? El hogar debe ser un lugar de graduación para la vida. La familia debería ser la universidad del hogar. El ministerio de educación es de la familia, no del Estado ni de la iglesia. ¿Sí? El ministerio de educación es de nosotros. ¿Sí? Por eso yo a las maestras de la escuela
les digo, lleven a los niños a pensar. Hablo con los padres, ¿sí?, para que se vuelvan a Dios. Mira, también el poder de unir en casamiento es de la familia, no del Estado. Esto es el diseño de Dios. Esto lo vamos a aclarar más adelante, ¿sí? La familia es el productor de la materia prima para la construcción de la sociedad, ¿sí? Es la familia que aporta hombres con principios, hombres con valores, hombres temerosos de Dios. Pero también es la familia donde emergen los futuros delincuentes, los futuros violadores, ¿sí? También es la familia donde ejercen los malos padres, las malas madres. Es la familia, ¿sí? Porque ha sido objeto de ataque la familia. Creo yo que es importante en este tiempo trabajar con los jóvenes, mujeres y varones, porque van a ser los futuros padres, ¿sí? Y traen un trasfondo familiar, ¿sí? Qué bueno si a ti te tocó nacer, crecer en un buen seno familiar, donde tu padre era un hombre temeroso de Dios, donde tu madre era una madre temerosa de Dios. Qué bueno, ¿sí? Y qué bueno si supiste aprovechar la instrucción, la enseñanza de tu madre, ¿sí? Como el libro de Proverbios, oye, hijo mío, la instrucción de tu madre, la enseñanza, átalas a tu cuello para que te sean largura de días, ¿sí? Qué bueno, ¿sí? Porque si creciste así, la familia es el productor de la materia prima para la edificación del cuerpo de Cristo. La familia provee la materia prima que conforman nuestras congregaciones, ¿sí? Por eso es importante que tú puedas descubrir las gracias de tu niño, ¿sí? Me da gusto ver niños postrados al igual que su padre. Me dan gusto ver niños que tratan de imitar a sus padres. Sea un buen ejemplo, ¿sí? Mira, la familia provee la materia prima que conforma nuestras congregaciones, la iglesia de Cristo en la tierra, bien alineados por padres sabios en los tiempos que nos toca vivir, ¿sí? Sé sabio, padre, sé sabia, mujer. Ve los tiempos que estamos viviendo, son tiempos difíciles, ¿sí? Pero tú tienes la capacitación de Dios, pero tú tienes el Espíritu de Dios, tú tienes la sabiduría de Dios, ¿sí? Entonces, si nosotros nos dedicamos como padres a cuidar de nuestra herencia, de nuestra descendencia, ¿sí? Nuestros hijos cuando crezcan van a producir un impacto impresionante en su generación, ¿sí? No van a ser absorbidos por esta generación. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿por qué las familias cristianas no nos estamos manifestando de manera diferente que las demás familias? Después de tantos siglos, todavía no hemos dimensionado el propósito eterno de Dios, ni los propósitos del matrimonio y la familia. ¿Has pensado que el día en que decidiste unir tu vida como mujer, como varón, ¿sí?, había un propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu matrimonio? ¿Sí? Mira qué propósito tan hermoso para José y María, para Zacarías y Elizabeth.
Qué propósito tan hermoso para estas familias. Sí. Cuando entendamos los diseños de Dios para el matrimonio, para la familia, y apliquemos los principios de los propósitos, de los diseños de Dios, ¿sí? Entonces produciremos gente de reino, gente de cielo, que impactará esta sociedad actual. Yo creo que el propósito eterno fue momentáneamente estorbado, pero Dios va a concluir su propósito eterno. Dios lo va a hacer. Por eso está hablando en estos tiempos de una restauración, de un volver a sus diseños divinos. Vamos a estar tratando sobre la familia, no sé cuánto tiempo, sí, pero vamos a estar tratando sobre la familia y los principios, sí, porque creo que esta sociedad solamente tiene la esperanza en que se vuelva al diseñador y el diseñador nos revele sus diseños para el matrimonio, para la familia. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro creador. Porque creaste al hombre y a la mujer como uno solo. No individual. Fue el pecado que nos hizo ver como personas individuales. Nuestra alma fue objeto, presa de los diseños, de los placeres. Pero estamos volviendo a ti. Nos has dado vida a nuestro espíritu. Tu espíritu está en nuestro espíritu. Y esa vida pugna por salir para conquistar nuestras almas y vaciarnos de toda esa instrucción del sistema de este mundo. Padre, yo creo que tú estás trabajando y que los matrimonios van a entender su propósito, que las familias van a entender su propósito y los diseños divinos, Señor, y que va a haber cambios, Señor, que va a haber cambios, Padre Santo. Oro por cada familia que no te conoce. Oro por cada matrimonio, que ellos puedan entender que el matrimonio es un pacto delante de ti. Cuando ellos deciden unirse y que los pactos son irrompibles, y que tú tienes un propósito, Señor. Cuando ellos se unen delante de ti, tú das de su espíritu porque buscas una descendencia. Que seamos los matrimonios guardadores de pactos. Señor, que permanezcamos unidos. Que se acabe la división en los matrimonios y que entendamos que somos uno en ti. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.